comentarios a las presentaciones de hoy. Entonces, iniciamos con comentarios a la presentación del grupo 5, presentó Yelitza. Ya saben, podemos levantar la mano virtualmente. Grupo 1, adelante. Tengo una pregunta con respecto, bueno, dos. Una es que si no encontraron errores en la literatura, y la otra es que vi que realizaron algunas pruebas, pero dice que le hicieron a los estudiantes que le van a aplicar la unidad didáctica. No. Pues es que yo entendí que le han aplicado, entonces pues miraba que es un tema que está propuesto para tercer periodo, que implicaría que le estén preguntando o a qué tipo de estudiantes y de qué grado fue que le aplicaron esa prueba. Me quedó la duda de cómo hicieron, si los estudiantes a esta altura no están trabajando con eso. Listo. Yo también tengo una... Bueno, y de pronto es el uso de algunos términos. Se utiliza no solamente en este grupo, sino creo que en la mayoría utilizan los términos interpretar, reconocer, que de pronto no son tan medibles, no podemos evidenciar bien ese proceso como es. El término identificar, que por lo general conduce a una respuesta cerrada, puede ser aleatoria, entonces no da opción a que el estudiante argumente. En cuanto a los errores, se utiliza mucho el término confunde. Creo que este no atribuye a un error, puede ser algo que suceda por un tiempo bueno, no sé, de pronto no se deba modificar en qué es que está confundiendo, cuál es el error que en sí está cometiendo. Y también el término omite, que el hecho de omitir tampoco nos conlleva un error. Eso es lo que yo... Es que en la parte de las dificultades, varios grupos clasificaron las dificultades según por las clasificaciones OCA, pero yo no vi en ustedes esa clasificación. No sé si hay una tabla o si está de pronto en el documento, pero en la presentación no la vi. Grupo 4. En la presentación no recuerdo si lo funcionaron, si tomaron otras referencias. No lo vi tampoco en la diapositiva de referencias. A ver, chicos, me cuentan. Sí, se basaron en otros artículos para la dificultad. Voy a preguntar tres cositas. El primero es por qué no colocaron los errores en infinitivo, si esa es una de las normas de los apuntes. La segunda, los errores. La segunda es, ustedes colocan para cada dificultad en algunas ocasiones dos verbos, dos acciones, entonces yo quisiera que explicaran por qué, si se supone que cada dificultad debe ser como acredita una capacidad, si es posible, ¿no? Entonces, dos verbos serían demasiado, en mi opinión. Y la tercera es, hablan de la traducción que se hace en diferentes sistemas de representación, pero no dice las dificultades de la traducción en diferentes sistemas, o creo que es un cambio en los objetivos, no estoy segura. Bueno, hablan de la traducción en diferentes sistemas, pero no dice a qué lo traducen, o sea, que tienen que traducirlo, que hay uno como... Para contestar la primera pregunta, es acerca de la bibliografía. Para nosotros fue complicado encontrar bibliografía acerca de errores y dificultades en cuanto al tema, porque en realidad no hay mucho y buscamos bastante. Fue una de las dudas que tuvimos a la formadora en el borrador. Entonces ella nos decía que pues como que siguiéramos buscando de algún otro modo, o que simplemente que fueran vivencias propias o empíricas. Por eso fue la necesidad de aplicar esto a los estudiantes. Sin embargo, encontramos una unidad didáctica de una señora de apellido Márquez que se llama Lugares Geométricos Cónicas, que fue una tesis de maestría de la Universidad de Granada, España. La citamos en el trabajo, pero en realidad fue muy poco el aporte que nos hizo, entonces por eso no la tuvimos como en cuenta para la presentación. Y acerca de lo que me decías, Jamie, Jamie tuvo mencionó mal el curso. Ella dijo 10º por estar en la presentación por los nervios y todo eso, pero
no fue a los estudiantes de un De once. décimo, que se les Ellos hizo ya habían trabajado la elipse conmigo porque se va a trabajar en el colegio en el que yo trabajo, en la sede en la que yo trabajo. Entonces yo le apliqué a ese grupo de estudiantes porque el año pasado ya habíamos trabajado elipse finalizando, digamos, periodo y pues fue bueno trabajar con ellos estas tareas porque se encontraron, digamos, los errores que les expusimos. Pues de pronto con el interpretar y el reconocer quisimos como quitar la mayoría, pero pues si se nos colaron algunos toca cambiarlos. Pero sí confunde, o sea, los errores que tiene confunde, omitir, pues los tuvimos en cuenta porque también con el tutor y formadora hablábamos de esa situación y nos decía que no había ningún inconveniente, siempre y cuando estuviera bien claro acerca de qué es lo que se confunde y qué es lo que omite el estudiante allí. En cuanto a las dificultades de clasificación SOCA, efectivamente lo tenemos en el documento, pero no lo presentamos ahí en la diapositiva. Las dos primeras tienen que ver con la complejidad. No sé si las dos primeras tienen que ver con la complejidad, o sea, con la primera clasificación, y las tres siguientes tienen que ver con la parte de procedimientos. Y ahí pues agrego también lo de las traducciones. Sí habíamos colocado la dificultad en el borrador sobre traducciones entre sistemas, pero ya en el documento final colocamos que la traducción entre el sistema gráfico y el simbólico. La traducción que están entre esos Más dos que sistemas. todo se trabaja la parte, o trabajamos, digamos, en los dos sistemas, y para la exposición quisimos colocar los errores que se trabajaron a partir de la traducción y de la manejo, digamos, de la ecuación canónica de la elipse y de los elementos de esa ecuación, y que se puedan ubicar ya propios en el plano cartesiano, y que del plano cartesiano los elementos puedan los estudiantes pasarlos a la ecuación canónica. Igual también utilizamos teorema de Pitágoras, algunos no, casos de factorización, no recuerdo ahorita otros errores, pero pues tuvimos en cuenta, digamos, todo el proceso que va de un sistema a otro. Gustavo, grupo de una sugerencia al grupo 5 sobre los verbos. Sin embargo, aquí veo que en la diapositiva 11 y en la 12 también en los errores tienen trazar en la 11 y realiza en la 12, entonces pasa lo mismo, y creo que en muchos grupos también nos pasa lo mismo, porque finalmente no tenemos claro eso. Quiero saber también en la diapositiva 7, según los apuntes, los procesos propios del pensamiento matemático, según lo que nosotros interpretamos, dice que eran dificultades asociadas al desarrollo de explicaciones, argumentos, demostraciones, resolución de problemas y modelización. Entonces no entiendo ahí, por ejemplo, conoce parcialmente las propiedades de la simetría axial, ¿cómo apunta a esas? ¿Sí? A esos, o sea, me parece que no, como que no apunta a los procesos propios del pensamiento a los que referían los apuntes. Lo mismo la dificultad para verificar, bueno, de pronto verificar se apunta un poco, pero digamos conocer parcialmente, no me parece que pues de pronto que me expliquen un poco porque corresponde a procesos propios del pensamiento matemático. Y discúlpame, creo que aquí dicen que creo que eliminaron los conocimientos previos, pero no me quedó claro por qué se eliminaron esos conocimientos. Gracias. Sí. En cuenta la actividad anterior, se tocaba plantear tareas prototípicas asociadas a los objetivos. Ustedes en la presentación dijeron hoy que las tareas prototípicas están asociadas a las dificultades. ¿Por qué?
Bueno, yo tengo tres preguntas. La primera, ustedes quitan la previa calcula perímetro, algo del perímetro, y dice que la quitaron. ¿Por qué la quitaron? Pues no sé, mi pensamiento, y yo les hago crítica al grupo, pensaría yo que el perímetro sí es importante porque tiene que ver con que haya simetría en la parte de los segmentos. Y la otra, hay una diapositiva en la que muestran que las rectas deben ser paralelas y definen otra parte, perpendicularidad. Pero entonces yo veo que las paralelas no están perpendiculares. ¿Me hago entender? En la diapositiva, entonces de pronto no sé si tienen en cuenta que la paralela debe estar perpendicular al eje o si se confundieron de pronto en la imagen. Es que dijeron que habían colocado la tarea 1.3 porque tenían que ingresar lo del trabajo con GeoGebra, y según nos han explicado aquí en lo, en lo que nos han dicho, en esta actividad o en esta parte no hay necesidad de incluir las herramientas con las que se va a realizar la tarea. Entonces no entiendo pues por qué la incluye. Sí, yo tengo otra pregunta. En esta parte de la disposición hablan sobre puntos homólogos. Yo quisiera que me aclararan ese concepto, qué significa puntos homólogos. Segundo, cambian cuadrante por sección en uno de los objetivos. Según yo tengo entendido, no veo la diferencia entre, es más, me parece que debiera estar más cuadrante que sección por lo de los ejes de simetría. Y por último, no hablaron de la modificación o los cambios que le hicieron a las expectativas de tipo afectivo. Empezamos con Los procesos propios. 11, diapositiva 11 y 12. En esa dice trazar la figura sin tener en cuenta la inclinación del eje de simetría. Entonces tratamos de explicar exactamente a qué se refería con el trazar. Entonces lo que decía el grupo 5 en respecto a la aclaración, que hay que tener claro que si colocamos un verbo debe especificar exactamente por qué. Entonces nosotros explicábamos ahí que el trazar era el hecho en que no tuvieran en cuenta la inclinación del eje. Y la otra que es realizar la simetría de una figura plana sin tener en cuenta la inversión, porque esa es la situación, que hacen la simetría, pero el problema no está sino en la inversión. Entonces realmente ese es el problema de ahí. En la diapositiva 7 que dice que la dificultad para esa que lo que Parcialmente. de 4 conoce parcialmente las propiedades de la simetría axial de las figuras planas. El problema que veíamos, y era parte de lo que hablábamos de omisión, pero pues no era como omisión, sino que realmente confusión. De pronto sí hay que revisar esa parte de la escritura, de pronto de la dificultad. Apuntamos a que dentro de los procesos propios del pensamiento matemático el estudiante debe conocer las propiedades y la forma de verificarlas, porque realmente no entraría dentro de la complejidad. Entonces es un proceso. Entonces, al ser un proceso nos tocaría revisar la escritura, que de pronto sí quedó un poco confusa. De pronto ahí sí nos toca revisar. Bueno, ¿por qué eliminamos en los conocimientos previos? Calcular el perímetro de figuras planas, porque realmente revisando las tareas nos dimos cuenta que las capacidades apuntan al desarrollo de las tareas, y dentro del desarrollo de las tareas no involucraba mirar perímetros. Entonces estábamos
colocando una capacidad que realmente no se va a desarrollar cuando van a desarrollar la tarea. Entonces por eso vimos, pues sí es una capacidad que sí es importante, pero no es requerida para lo que nosotros pretendemos en los objetivos ni en las tareas. Entonces realmente la eliminamos por eso. Con respecto al grupo 3, que nos dicen que las tareas asociadas a las dificultades, más que asociarlas, de pronto el término asociar ahí era mirar algunos ejemplos. Las capacidades salieron al desarrollo de las tareas. Además, Los errores tienen que ver con el desarrollo de las tareas y las capacidades que activan cuando las hacen. Entonces realmente es un conjunto que está relacionado. sí, Entonces, y en la presentación cuando expuse incluso dije la tarea se asocia a la dificultad. por eso, ahí, No la dificultad como- asociada a sí, la tarea. o sea, ¿qué mirábamos nosotros? Que dentro de esos errores, ¿a qué apuntaba en algunas tareas? Entonces mirábamos que si eran errores del plano cartesiano, pues no eran todas las tareas que podían ser ejemplo a ese error. Entonces eran como esos errores que podían ejemplificar dentro de nuestras tareas que podían ser posibles. Entonces mirábamos que si hablamos del trazo del eje de simetría, solamente teníamos una tarea que es asociada a eso. Entonces los errores están asociados más a esa tarea que a otra. Bueno, entonces, grupo 5, porque quitamos la de perímetro, paralelas y perpendiculares. Esta imagen que colocamos es un error asociado al tema de la literatura. Entonces encontramos, según un estudio realizado por Rojas, es que básicamente es uno de los errores más comunes y que está dentro de los errores que nosotros mostramos. Y el grupo 4, que habla sobre por qué, los puntos homólogos. ¿Quién quiere explicar? Pero pues es la imagen donde están las figuritas, las estrellitas. La de las estrellitas. Se te pegó. En cuanto a los puntos homólogos, entonces son los que tienen en cuenta cuando reflejemos. Vea, cuando reflejemos la D, al reflejarla con la D prima, esos son los puntos homólogos. Ellos deben ser paralelos, exacto, deben ser perpendiculares al eje de simetría y lo demás. Respecto a lo que lo Cuadrante pusimos de sección, lo que dijimos que cambiamos, resulta que esta tarea es para hacerle un geoplano. Entonces, al verlo no se ve como cuadrantes, entonces por eso lo ubicamos Es como que el sección. término cuadrantes está asociado al plano cartesiano. Entonces, al hacerlo en otro tipo de material, de pronto puede haber confusión con el término. Y en Entonces, cuanto a la por tarea, eso lo hicimos con y en cuanto a la tarea que agregamos, no era por mostrar el GeoGebra, ahí se utiliza el GeoGebra, pero lo que queríamos era contribuir a concretar el objetivo porque no habíamos tenido en cuenta donde él tuviera que construir el reflejo. Lo que pasa es que La el mitad de la objetivo uno figura. dice interpretar el concepto de simetría interna y aplicarlo en diversos contextos para partes equivalentes. Y miramos que no había... Grupo 1. Bueno, tengo una preguntita. Uno, dentro de las modificaciones, pues personalmente yo esperaba ver qué había pasado con esas tareas en las cuales hace 15 días tuvimos bastante discusión. Entonces yo dije, bueno, ¿qué pasó por ejemplo con la tarea de la rana? No la vi dentro de la modificación, si realmente la tuvieron en cuenta, la quitaron, la modificaron, porque solo mostraron una tarea que realmente yo dije, esa es la tarea que más apuntaba hacia los objetivos, que era la que menos tenían que modificar. Entonces realmente me quedé con la función, ¿qué pasó? Otra preguntita, y que me surge desde el trabajo pasado, es ¿por qué no están relacionados con los contextos fenomenológicos que relacionaron inicialmente en el módulo 2? Es que en el módulo 2 ustedes hablaron de contextos como mediciones, ondas, movimiento armónico simple, corriente alterna, y en el nuevo trabajo hablan de parámetros fijos y parámetros variables. Y realmente no entiendo ese cambio, tampoco entiendo que en las modificaciones no hayan hecho ninguna aclaración, si fue que una modificación que hicieron en sus estructuras y contextos y que viene incluido acá. Realmente estoy muy confundida en esa parte. ¿Qué pasó con esos contextos? Esto, pues yo les iba a decir que muy bueno el esfuerzo que hicieron por organizar las dificultades según las dos que presentaba Socas y según los
apuntes, pero por ejemplo, yo vi que por ejemplo los errores, bueno, no sé, casi se estaba 2.1, entonces mirar la numeración y utilizaban cosas como confundir los catetos opuestos y adyacentes. Entonces yo, pues lo mismo que decíamos en el otro grupo, es tratar de que se vea qué es lo que el estudiante hace y de otra forma que no diga confundir. Y por ejemplo no reconocer, entonces qué es lo que hace cuando no reconoce, para poder redactar el error. En la presentación decían que de las referencias que habían tomado, las referencias bibliográficas, había una dificultad asociada al uso de calculadora cuando el estudiante lo tenía que pasar de radianes a grados. Mi pregunta es si tuvieron en cuenta esa para sus dificultades, pues ya que esta no siento, puede que me esté equivocando, a la clasificación que teníamos en cuenta de SOCAS para este tipo de dificultades. Yo veo en la diapositiva número 5 que las dificultades 3, 5 y 6 solamente le corresponde un error a cada dificultad. Entonces la pregunta mía es si ustedes consideraron de pronto esos errores ubicarlos en una de las dificultades anteriores como la dificultad número 1 o se me explicará por qué no se incluyeron o de pronto más errores en esas dificultades si no encontraron. Tengo una pregunta. Resulta que siempre nos han dicho, y en lo que hemos leído de apuntes y todo, que no debemos negar las capacidades, o sea que para los errores no debemos negar las capacidades, o sea, por ejemplo, interpreta de una manera incorrecta la amplitud, no interpreta de manera... Entonces, que esa es una forma incorrecta de hacerlo, y ustedes muchos de los errores los tienen de esa forma, no relacionan, no niegan, no, entonces, pues no sé por qué los plantearon de esa forma. En la primera dificultad, ustedes dividieron el trabajo en dos dificultades. La primera no me quedó clara, no la escuché, por favor me la repiten. Y en la segunda, pienso que deberían colocarla como modelar, que el verbo debería ser modelar en lugar de colocar. En el primer ejercicio de modificaciones a la tarea de las ranas, esa tarea sí pues la replanteamos y pensamos que de acuerdo a los comentarios que hizo Pedro ese día sobre que debe ir que el estudiante debe ir del fenómeno, observar el fenómeno e ir hacia el modelo, y no que el modelo se tenga que digamos que encajar al fenómeno, que era lo que estaba sucediendo ahí, que nosotros sabemos que eso es exponencial, pero estábamos diciendo, pero se puede comportar de esta manera, ¿sí? Era como una forma de expresarlo. Entonces lo que hicimos fue quitar esa tarea y plantear otra. Entonces Sí, eso se cambió. De hecho, cuando estábamos haciendo el trabajo, yo cambié la tarea. Yo fui el que propuso la tarea. Yo la cambié por una que sí fuera un fenómeno periódico. De hecho, yo planteé una que era que el alumno pudiera modelar mediante la gráfica de la función seno los periodos que hay de la altura de la marea. Entonces, durante un día, ¿sí? Entonces la marea sube y luego baja, y el periodo es un fenómeno periódico. No lo incluimos dentro del trabajo porque entonces nosotros dijimos, o sea, el trabajo está enfocado más a modificar las tareas prototípicas, o nosotros nos enfocamos más en modificar las capacidades. Y la otra, la tarea 2 de ese objetivo también, y apunta ya más a los fenómenos que tú decías. Es que nos apuntamos de ahí, pero sí, también apunta ya a los fenómenos que hemos trabajado en la... Sí. ¿Qué otra pregunta? Hay un error, creo que preguntas 3, 5 y 6 decías que un error por dificultad. Sí. Ah, ok. Lo que pasa es que nosotros habíamos hecho en el borrador una dificultad asociada a varios errores, pero el tutor pues nos sugirió
no, que observáramos muy bien esa dificultad y que podíamos dividirla mejor. Entonces, por eso lo hicimos. Digamos que tratamos como de ubicar más dificultades para esos errores. Y en la parte que nos decían de que se dividió en dos dificultades, no es que se haya dividido en dos dificultades. Lo que pasa es que en los apuntes a nosotros nos hablaban de dos categorías, que era, una es esta, la complejidad de los conceptos matemáticos, y otra que era procesos propios del pensamiento matemático. Son categorías en las que se pueden clasificar las dificultades. Entonces, eso fue lo que hicimos. Tal vez no sé si tu pregunta iba hacia eso. Eso fue lo que hicimos, colocar las dificultades, ubicándolas en la categoría, y dentro de cada dificultad los errores. Sí. Sí. Las categorías de SOCAS, que eran las que estaban en ese punto. Pues son 5, pero ahí nos hablan de 2 principales, que en otro grupo creo que ya tomaron 3, que era la de procedimientos o algo así. ¿Sí? Parece. Bueno. No. En cuanto a la pregunta del uso de la calculadora, en el artículo de la tutora, María Fernanda, hablaban del uso de la calculadora. Entonces digamos que ese error lo tomamos y nos basamos en ese artículo que ella escribió, que pues nosotros nos basamos en las dificultades. Entonces en el artículo hablaban de una dificultad, un error era el uso de la calculadora. Entonces de ahí digamos, y posiblemente dime. Bueno, es que no sé, tal vez fue error de lectura, pero lo que yo interpreté era que no siempre se debía hacer eso, pero que algunas veces se podía. Eso fue lo que yo interpreté, tal vez lo interpreté mal, quería volver. Estaba revisando los apuntes para mirar, pero no encuentro en este momento. Pero... Y el que nos dice es de modelar, ahí sí está, mira, lo es dificultad para modelar. Sí, está pequeño. Sí, es que, o sea, lo que yo traté de hacer fue dejar que se viera la tabla para mostrar estas dos complejidades, estas dos partes, en una sola. Pero, sí, se ha podido después ampliar. Ustedes siempre son como muy receptivos, entonces se me acaba de ocurrir algo. Esta clasificación está muy chévere, muy importante, pero da como esa confusión de una dificultad y error. Podríamos, me voy a ir con la idea del grupo 3, empezar en las reglas que tienen que ver, por ejemplo, con procedimientos, hay unas de utilizar, de construir, entonces sería otra manera de organizar como para que no tengamos una dificultad de error. Gracias. ¿Qué era lo que se me ocurrió? No, se me fue la palabra. Escribí. No. Vamos a ver comentarios a la presentación del grupo 3. No escribí. Sarita, por eso es que me Sí, grupo 5, adelante. Mi inquietud es acerca de las dificultades. Considero que hay que como reescribirlas de pronto en cuanto a la reacción, porque siento que negaron las dificultades, o sea, como que una capacidad la negaron, dificultad para no hacer tal cosa. Entonces es como mi dificultad para caminar o mi dificultad para no caminar. Entonces quedaría como, es la capacidad, pero tiene dificultad para esa cuestión. O sea, creo que todas quedaron así, de esa manera. Yo tengo una pregunta. Ustedes clasifican las dificultades en 3 por procedimientos, pero no tienen en cuenta la clasificación de SOCAS. Yo veo que sí, o sea, que ustedes sí los pueden clasificar según SOCAS, porque por ejemplo los conceptos y las construcciones podrían ir en la complejidad la primera clasificación, y lo de los procedimientos pues en la debilidad de los procesos matemáticos. Entonces yo veo que sí la pueden hacer según SOCAS y pues no, o sea, no entiendo por qué no la realizaron, por qué no realizaron esa clasificación.
Yo tengo una pregunta también. Dicen en alguna pasada que una dificultad para ustedes es el procedimiento de algo del teorema de Pitágoras. Entonces yo no entiendo por qué el teorema de Pitágoras lo consideran como un procedimiento y no como un modelo o algo así. No, era la misma pregunta, era que, por ejemplo, Consuelito sí puso como en la bibliografía consultada, digamos, de las distintas formas como se puede clasificar las dificultades. Sí vi que las dividieron en tres, es claro, pero no sé si se basaron entonces en qué referencia, porque pues en la de Socas no era. Y también, pues digamos, en la segunda y la tercera que era a procedimientos y a construir, ¿cierto? No sé si, digamos, construir también sea también una forma de un procedimiento. Yo quería preguntar, cuando dicen, hay una parte en la que hablan de desarrollos, los objetivos. ¿Qué quiere decir con desarrollos de planos o tridimensionales? O sea, eso es la pregunta. Porque es que en la presentación hablar de desarrollos, o sea, cuando estaba hablando de desarrollos hablaron de representaciones. ¿Y o son desarrollos o son representaciones? Realmente nosotros no negamos las capacidades, de hecho nuestras capacidades son 27 y los errores solamente son 18. Por ejemplo, esta parte, confundir la base de un prisma con una de sus caras laterales, pues no es la negación de ninguna de las capacidades que nosotros tuvimos en cuenta, y de hecho fue una discusión que tuvimos en el grupo, que en ningún lado decía en el documento que cada capacidad tenía que estar asociada a un error, pero no que esa relación tenía que ser 1 a 1. Entonces, por ejemplo, nosotros a un error lo asociamos con varias capacidades, que por eso no da el número correspondiente. Las dificultades, según Socas, de pronto nosotros lo omitimos en la presentación, pero en el documento sí lo dijimos. La primera dificultad está asociada a la complejidad de los objetos matemáticos. La segunda dificultad está asociada a los procesos del pensamiento, y la tercera también está asociada a los procesos del pensamiento. La primera, ¿por qué se diferencia de las otras dos? Porque realmente es la conceptualización de todos los objetos que nosotros vamos a usar, y las otras dos son más aplicaciones y procedimientos. Pues obviamente los procedimientos los diferenciamos, porque una cosa es construirlos y otra cosa es operar como tal numéricamente. Esa clasificación no aparece en ningún documento, sino fue, y creo que yo lo dije, fue sugerencia de la tutora, que ella nos decía, bueno, ustedes tienen muchos errores y están como mezclados unos a otros, y hay unos errores que no caben en la dificultad que ustedes proponen. Entonces lo que sugiero que hagan es divídanlo en conceptos, porque hay unas cosas que ellos tienen que identificar, que ya es la conceptualización como tal del objeto, las construcciones y los procedimientos. Ahí inmediatamente respondo la pregunta, y creo que en el módulo anterior, en el análisis de contenido, Pedro nos hizo una aclaración con respecto al teorema de Pitágoras como tal. El teorema de Pitágoras, él decía, puede ser un procedimiento o puede ser un modelo, depende de lo que usted necesite. Nosotros no necesitamos el modelo, porque nosotros necesitamos es que él calcule mediante el teorema de Pitágoras una altura, que es un procedimiento. El modelo a nosotros, en ese caso, no nos interesa. El desarrollo plano. Como les decía, cuando nosotros nos reunimos con la formadora, hace 15 días, ella nos decía, bueno, esa cosa no se llama representación plana, esa cosa se llama desarrollo plano, y en todos los textos se llama desarrollo plano. Entonces, si uno, por ejemplo, mira en Cabrí, en 3D, ahí habla del desarrollo del sólido. Entonces, cuando hablan del desarrollo, es que yo voy a abrirlo y voy a ponerlo en un plano. Los objetivos. Entonces,
Dice describir prismas triangulares en sus desarrollos planos o tridimensionales. Como yo les decía, pues entonces ellos van a mostrar a partir del volumen cómo puede ser un prisma. Pues ya mostramos dos tareas. La primera tarea, yo les había dicho, era una tarea en la que se les daba 250 centímetros cúbicos de volumen y él tenía que decirme cuál era la base, la altura y la altura del prisma. Otra tarea, que fue la que nosotros anexamos, es la tarea en la que yo le doy el volumen, la altura y la base, y entonces él me tiene que decir el dato faltante, es decir, una en la que él puede plantear diferentes prismas, otra en la que me tiene que plantear el prisma que yo le estoy pidiendo. Ya. Sí. ¿No? Nada más. Gracias. Grupo 2. Tengo dos preguntas para Consuelito. Diapositiva 9, por favor. Consuelo entonces hablaba en la parte del 2. Decía que entonces un error estaba cuando los alumnos no desarrollan este ejercicio por medio de un método de factorización. Mi pregunta es, al querer hacer el ejercicio por otro método, ¿es un error? Porque tú lo planteas así. Y en la diapositiva 11, cuando decías que la parte de la comprobación de la respuesta era obvia, o sea que el estudiante obviamente tenía que comprobar la respuesta al ejercicio. Yo no sé si para mí, o sea, yo me pongo en mi posición de estudiante también, yo normalmente resuelvo ejercicios y a veces no es obvio comparar, digamos, o comprobar, no sé si la respuesta se adecua a la pregunta. Al inicio, en la diapositiva 4 presentan una revisión bibliográfica. Quería saber si las dos primeras, pues que no son las que corresponden a SOCAS, ayudaron a los errores o a clasificar las dificultades, porque en la clasificación de dificultades solamente está la de SOCAS. Entonces quería saber si contribuyó a los errores o a la clasificación de dificultades. En la diapositiva 5, de algunos errores asociados al tema. Esos son, digamos, algunos errores como que los eligieron porque tampoco están asociados a una dificultad, no, sí, a ninguna de las clasificaciones que hicieron en la diapositiva que hizo cierto. Entonces esos errores, digamos que sí, porque están ahí. Y en la última diapositiva, la de modificación de las expectativas de aprendizaje de tipo afectivo, no hablaron de las de tipo afectivo, o no sé si yo no lo escuché. Entonces quería saber qué pasó con las capacidades de tipo afectivo, si sí hubo modificaciones o no, porque hay tareas prototípicas, conocimientos previos y capacidades, pero no hay de tipo afectivo. Vi una dificultad que me causó como curiosidad, que fue la dificultad 2, dificultad para interpretar correctamente el lenguaje algebraico. Hay un error que asocian ustedes a esa, que es el 25, que dice ubicar incorrectamente las parejas ordenadas en el plano cartesiano. No le veo relación, verifiquen el documento, entonces lo copié textual, ¿sí? Pero no le veo relación para esa dificultad. No sé si de pronto me la puedan explicar, por favor. Eran dos preguntas. Pues de pronto yo no entendí bien. Lo que pasa es que en el objetivo número 1, a mí me parece que está muy técnico. Porque según lo que nos han enseñado el objetivo, yo no le puedo decir sistema de representación. Porque para él eso no es todavía, hace parte de su lenguaje. Y él tiene que tener claro qué es lo que va a alcanzar. O sea, yo estoy haciendo esto para aprender qué, o para lograr qué. Y lo otro respecto a lo que decía el grupo 2, lo que pasa es que yo creo que sí les faltó lo de las correcciones a lo de tipo afectivo, porque ustedes en la actividad anterior
hicieron una tabla donde mostraban sí las 5 expectativas afectivas, pero se enfocaron hicieron 3 enfoques teóricos y trabajaron con las 6 de las 7 capacidades matemáticas fundamentales. Y los apuntes dicen que uno debe escoger 5 expectativas con 2 capacidades y 2 enfoques, porque si no el análisis va a ser muy extenso, muy dispendioso cuando se vaya a hacer el análisis cognitivo específicamente para su unidad didáctica. Yo tengo una preguntita con respecto a las tareas que ustedes proyectaron. Noté que en la bibliografía tenían bastante, pero no noté que mostraran ningún tipo de error o errores o dificultades desde la literatura. Uno, las que propusieron, ¿las plantearon ustedes o las encontraron en alguna parte para aplicarlas? ¿Y a qué tipo de estudiantes se la aplicaron? ¿Qué hablan de la primera? Diapositiva 9. Bueno, la factorización. ¿Por qué? ¿Qué? ¿Por qué no utilizar no utilizar la factorización? A ver, resulta que no utilizar la factorización es un error. No, lo que pasa es que no sea un error. Lo que pasa es que ahí le pedíamos que utilizar por diferentes métodos el más adecuado. Entonces por eso lo llamábamos como un error, pero de pronto no es que sea un error. Bueno, en verificarse, lo de obvio, lo que pasa es que cuando nosotros colocamos en la tarea el verificar, la formadora nos hizo ahí mismo, cuando nos evaluó, nos dijo verificar sobra, porque se supone que cuando el alumno hace, verifica, entonces por eso lo quitamos de ahí, verificar. Esa fue la razón, la razón de la evaluación que nos hicieron como grupo. Errores. Diapositiva 4. Los errores, la diapositiva 4. Lo que pasa es que nosotros hicimos la revisión bibliográfica y los errores, la 1 y la 2 contribuyeron fue a los errores, no a las dificultades, sino a los errores. Que nosotros hicimos una lista de capacidades. Lo que pasa es que el primer objetivo, la primera parte de la evaluación de lo que nos decían era hacer la lista de los errores. Entonces eso fue lo que quisimos mostrar, la lista de los errores, y luego sí dividirlas. Entonces primero se hizo la lista y luego se dividió en las dificultades. Pero en ese momento la diapositiva pues simplemente muestra algunos de los 44 que no son relevantes. No son, es una bueno. Porque no hablamos de los cambios que hicimos a las expectativas de tipo afectivo. Realmente no les hicimos cambios, lo único que cambiamos fue la última, la quinta expectativa que no cumplía con los requerimientos de la actividad, ya que decía, por aquí la tengo, la quinta no cumplía porque hablaba procurar hacer algo, y el verbo procurar no impide, no permite que nosotros evidenciemos algo, es demasiado abstracto, llamémoslo así, entonces por eso la quitamos. Entonces esa no era relevante. De resto todas las expectativas quedaron igual, por eso de pronto no se mencionó en el documento porque era muy pequeñito para nombrarlo. Diapositiva 2. ¿2? Decía ahí la 2. No, una diferencia, la 2. La diferencia, la dificultad 2, perdón. La dificultad 2 dice dificultad para interpretar correctamente el lenguaje algebraico. ¿Que por qué colocamos ahí un error asociado? A las parejas ordenadas. Lo que pasa es que dentro de la lista están las parejas ordenadas. Lo que pasa es que si el estudiante no sabe identificar X y Y, obviamente no puede identificar parejas ordenadas. Entonces por eso va dentro del lenguaje algebraico. Por eso lo colocamos. ¿Listo? El objetivo 1, que es muy técnico. Identificar las distintas representaciones simbólicas de las ecuaciones cuadráticas, transformándolas del lenguaje verbal al lenguaje algebraico y viceversa. Pues no sé a qué se refieren con técnico, la verdad. De hecho, el tema nuestro nos parece que cumple o va directamente ligado al primer objetivo. Nosotros dividimos los 3 objetivos de acuerdo como a los procesos que él tiene que hacer
para trabajar con ecuaciones. Lo primero que hace para identificar una ecuación es transformar del lenguaje verbal al algebraico. El segundo objetivo ya es trabajar con esas o solucionar más bien las ecuaciones, y el tercer objetivo ya es aplicarlas en problemas. O sea, lo hicimos como muy consecutivamente. Los objetivos fueron divididos más o menos en la parte consecutiva. Y ya. Es diferente a sistema de representación verbal, y este lenguaje verbal está incluido en representación simbólica, pero hay un juego extraño entre lo que es un sistema de representación, lo que sería una representación verbal, lo que sería el algebraico, no sé cómo organizarlo. Sí, pero ya. Muy bien, entonces vamos a dar paso a la formadora sobre lo que observó hoy en la actividad, y después, si quieres hacer comentarios individuales, y finalizamos con la sesión de los comentarios por si quieres. Dale, Sarita. ¿Qué pongo? Dejémoslo en este, pero en esta de acá, la 5. Bueno, entonces voy a iniciar por felicitar a los que usaron ejemplos reales, que vieron en el aula, que aplicaron cosas reales para extraer de ahí listados de errores y dificultades. Eso me pareció muy chévere. Igual por los que no lograron encontrar en la bibliografía y lo hicieron desde su propia experiencia, porque de hecho es una recomendación que hacemos en los criterios de evaluación. Puede ser que nada de la bibliografía se adaptara a su tema, entonces pues ustedes en su experiencia también saben en qué errores pueden incurrir los estudiantes al desarrollar tareas. Bueno, en general veo que los grupos sí logran cumplir con ese criterio de diferenciar entre lo que es un error y lo que es una dificultad. Y en general todos lograron presentar ese listado y evidenciar que sí diferencian entre uno y otro como categorías. Ya entrando en detalle en los listados como tal y en el uso de verbos, que veo que eso no se va a solucionar aquí tampoco, y en la siguiente actividad también se da el espacio de reformular otra vez, y hasta la cuarta actividad será así, porque es peligroso el uso de verbos. Por ejemplo, en algún grupo que me había consultado yo les había dicho que no usaran el verbo confundir. ¿En qué sentido? En que yo puedo redactar un error y decir que el estudiante confunde algo así escrito, estaba como confunde la definición de elipse o algo así, o confunde el lugar geométrico de la elipse. Hasta ahí ese no sería un error, porque no es claro qué es lo que confunde, con qué lo confunde. Cuando yo lo escribo, exacto, cuando yo lo escribo completo y lo escribo de una forma tal que yo puedo coger la evidencia escrita de la tarea desarrollada por el estudiante y ver ahí que está efectivamente confundiendo una forma con otra forma, ese sí es un error. Vi por ejemplo en el grupo 3 el error 1 que decía confundir la altura con la base. Está bien usado el verbo confundir y es muy claro que está confundiendo. Si yo tomo la evidencia escrita del estudiante y veo que escribe la altura por la base, pues ahí puedo ver el error. Sí, espero hacerme entender con eso. Esta es una mala forma, una buena y una mala forma de usar el verbo confundir. Así como hay otros como ignorar u omitir. Ignorar algo en el sentido mismo de omitirlo no es un error. En alguna parte de los apuntes, después de que se presenta la clasificación de SOCAS precisamente, se habla de que los errores tienen ciertas características, que dice son sistemáticos, aparecen y se dice también, a ver si encuentro la página tal cual, es que sí, y se da la razón por la cual los clasificamos así como errores, y es porque surgen de conocimientos parciales. Para los grupos que hayan presentado errores justificándolos como conocimientos parciales de los estudiantes, pues eso está muy bien. Se ve la diferencia entre una cosa y otra. Una cosa es omitir, ignorar, no poner algo.
Si el estudiante no me pone en la evidencia de la tarea algo, yo cómo puedo decir que sí está incurriendo en un error. Debo verlo, debe ser evidente, ¿sí? Respecto a lo de la negación de las capacidades, sí es cierto, no es una buena forma de identificar errores, negar las capacidades, porque si yo digo que, vuelvo al problema de antes de omitir, el estudiante no hace correctamente esto, bueno, entonces, ¿qué es lo que hace incorrectamente? Voy a poner el ejemplo acá con el que está ya en la pantalla, que dice, por ejemplo, operar incorrectamente términos algebraicos. ¿Sí? Yo debería desglosar este error diciendo, pues, cuáles son esos términos algebraicos o qué es lo que opera incorrectamente para el tema, ¿cierto? Por otro lado, yo veo acá que también usan el término confundir los parámetros A, B y C dentro de una ecuación cuadrática. En este yo podría acotarlo más diciendo con qué los confunde, porque por ejemplo ustedes usaron unos ejercicios que hicieron con algunos estudiantes y ellos el parámetro lo sacaban también con la variable. Entonces es diferente eso a alguien que confunde el parámetro A con el parámetro B, ¿sí? Y ahí hay más de un error, entonces exacto, se pueden desglosar en varios errores y todos son debidos a confusión, ¿sí? Es eso. ¿Qué más había? Bueno, respecto a la instrucción, tampoco es un error cuando la instrucción de la tarea prototípica pide que resuelvan por cierto método un ejercicio, es que alguien lo comentó en las preguntas, y el estudiante llega a la respuesta con otra fórmula o con otro procedimiento. Ese no sería un error, porque la idea es que el error le impide llegar a la respuesta. También en la redacción B, pero esta ya es más general, es respecto a las dificultades. Algunos grupos hablan de dificultades para identificar y representar geométricamente tal cosa, bueno, ya dije quién es, los elementos de la lista. Entonces, así como el profe Pedro hace 15 días nos comentaba que cuando uno habla de resolver un problema, pues resolver el problema es que yo llego a la respuesta correcta. Entonces resolver el problema ya implica verificar la respuesta, que esa sí es la respuesta al problema. Cuando yo hablo de representar, también tengo que mirar qué implica eso, ¿sí? Partimos del hecho, todo esto son expectativas de aprendizaje. Los objetivos son expectativas de aprendizaje y suponemos que las vamos a lograr después de la aplicación de toda la unidad didáctica con los estudiantes. Entonces, si yo en un objetivo pido que el estudiante va a representar geométricamente la elipse, es porque para representarla él ya debió identificar los elementos. Entonces, a veces unas cosas ya están incluidas en otras, ¿sí? Para tenerlo en cuenta para la cuestión esta de los verbos. En general vi que los grupos, aunque no lo pusieron evidente acá por lo que cuestionaban después los demás, no evidenciaron acá que identificaran una dificultad u otra dificultad con las categorías de SOCAS, no se salen de esa clasificación, ¿sí? La idea era eso, o sea, no tiene que estar exactamente evidente en la presentación. Yo entiendo que acá por el tiempo y vi que hoy ya el tiempo se les estaba quedando corto, entonces ya ahorita les hago unas sugerencias respecto a eso porque para lo que viene es más largo. Entonces, sí. Lo de puntos, bueno, esto no. Bueno, sí, esto viene más a lo que viene para las siguientes actividades. En esta actividad, la segunda parte tenía que ver con revisar la reformulación, la formulación de expectativas. Habíamos dicho que esto se va a actualizar en el listado anexo y que no incluían las 2000 palabras y toda esta cuestión. La mayoría de grupos acá, pues yo supongo que por cuestiones de tiempo no lograban mostrar como que debido a la introducción del listado de errores y dificultades, eso les generó cambios en las expectativas. La mayoría de cambios eran por observaciones del tutor, del formador, de los mismos comentarios de sus compañeros, pero yo supongo que eso igual está en el documento. De todas formas, si algún grupo no hace cambios en una actividad con motivo de lo que está haciendo en esa actividad, sino por comentarios, es bueno que lo digan, que lo dejen claro. O sea, no, a mí el listado de errores y dificultades no me generó ningún cambio, que no creo que sea el caso de algún grupo.
pero sí lo es para que lo tengan en cuenta. Sí. Y es, el grupo puede decir que hizo cambios por comentarios. Digamos que esa no sería una justificación de peso en tanto a yo puedo recibir comentarios y los comentarios me los hacen es respecto al logro de las expectativas. Luego el cambio que yo estoy haciendo no tiene que ver con lo que me dijo el tutor, sino con procurar responder mejor y contribuir al desarrollo de las expectativas, y entonces dentro de esas justificaciones la idea es decir específicamente qué. Sí, puede ser, por ejemplo, que yo haya hecho un comentario, se entendió mal, se hizo un cambio y ya aquí lo vi y salió peor que antes. Entonces fue que la formadora me dijo y ahora salió peor que antes. Sobre todo mirar siempre hacia el logro de las expectativas. Como el Yo aprovecho para hacerles un comentario sobre lo que vi en los informes finales y lo que estoy viendo acá en las presentaciones de cara a lo que se viene, porque cada vez va a ser más extenso y las 2.000 palabras seguirán siendo 2.000 palabras y los 9 minutos seguirán siendo 9 minutos. Entonces es evitar que ya todos conocemos los apuntes, sabemos qué cosa está en qué parte, las definiciones, el lenguaje técnico, todo eso. Evitar incluir en las presentaciones y en los informes finales, también en los comentarios individuales, apartes extensos de los apuntes. Es suficiente con decir que están los apuntes o referenciar la página y ya. Y así se evitan un montón de extensión de cosas que nosotros podemos ir al documento a verlos. Igual que los cambios que van generando en los listados anexos. Pues remitas al listado anexo que haya está. Lo que sí es importante es decir qué generó ese cambio, por qué hicieron el cambio. Eso sí debe aparecer ahí. Sí. Y bueno, creo que hay una duda por ahí generalizada en cuanto a errores y capacidades, y la relación tiene que ser que hay una capacidad, entonces tiene que generar un error y así. No necesariamente. Si hay una capacidad pueden generar varios errores. ¿Sí? Y varios errores pueden estar. Sí. Lo vi en algún grupo, ahora no recuerdo cuál es que un error pueda estar clasificado en más de una dificultad. O sea, las categorías deben ser tan claras que un error no me pueda saltar de una dificultad a otra, porque entonces no está bien clasificado. ¿Sí? O un error esté asociado a 3 capacidades diferentes, porque entonces es que la capacidad está muy general o el error está muy general, pero algo raro hay ahí. ¿Sí? ¿No? Sí, eso. En lo que viene, en el trabajo que viene, como también hay espacio para volver a reformular esto, entonces 2 cosas que debemos ponernos de acuerdo. Los listados de expectativas, de capacidades, de dificultades, de errores, los objetivos, todo esto lo hemos venido redactando con los verbos en infinitivo: realizar, hacer, describir, interpretar, todo eso, para ponernos todo de acuerdo. Los errores también, todos. La numeración debe ser única, y esto es con miras a lo que ya se vino, ya llegó aquí en la actividad siguiente, y son los grafos. Entonces, mantener la numeración única. De pronto, ustedes, algún grupo vi que quiso hacer como una numeración interna de los errores, y no sé si fue un error aquí en la presentación o porque querían asociarlo también a la dificultad. Bueno, lo podrían dejar así siempre y cuando el código del error sea único, no hayan 2 errores, uno sería único. Consecutivo. 1, 2, 3, 4. Luego no hablaremos, por ejemplo, de error 3, 1, sino es el error 6. O sea, por lo menos se corren los listados. La capacidad 1. Ay, nosotros los corrimos. Es que si uno suprime uno corre. Las capacidades. Si los listados están actualizados, la secuencia de capacidades 1 incluye las capacidades 1, 2, 3. Porque puede haber quitado 5 capacidades. O sea, por eso yo quité estas capacidades y volví a enumerar. O hay otras que mantienen. O hay otras que se eliminan y se pueden poner con número nuevo.
cualquiera, pero pues la idea es que no nos quede un listado de capacidades que diga 1, 3, 7, 8, 9, porque eliminaron la que quede, y por eso el listado, siempre el listado actualizado y los otros que son los nuevos. Sí. Esa es una pregunta importante. ¿Sí, cierto? Solamente tocaría cambiar el verbo. Creo que Sarita tiene que ver de esta actividad con formación y miramos estas cuestiones. El que viene lo puedo decir para la otra. Aplica. Vale, entonces, de coordinación de la actividad. La pregunta que hacía Ramón sobre, y que Sarita también abordó, el no resolver la actividad con la estrategia que estamos solicitando, sino con otra, bueno, no es un error, pero es que además eso es lo que, en todo eso es que debemos pensar para la actividad siguiente, que son esos caminos de aprendizaje en las posibilidades. Lo otro, vi lo de la relación entre la literatura, entonces ustedes encontraron dificultades que tienen que ya se han trabajado en la literatura del tema. También piden por un lado, a otro lado la clasificación de SOCAS y algo, pero también ustedes pensaban en las dificultades del tema. Pues, ¿cómo hacer ese? Entonces, la idea, por ejemplo, el grupo 3 no, y lo aclararon, no es que haya ignorado lo de SOCAS, sino digo, puedo hacer grupitos, 3 grupitos de dificultades, ¿cierto? Puedo hablar de eso. Pero a su vez, hay algo de la literatura que me alimentó, pero a su vez digo, esto tiene que ver con la complejidad de los objetos y tiene que ver con la complejidad todo eso está ahí, pero para que ustedes tengan en cuenta, Sarita les decía, no es necesario, digamos, como decir todo, pero sí es posible combinarlo, siempre que tengamos en cuenta toda la información, y hay cosas de acá que vamos a descartar, no hay problema con eso. El error asociado con los recursos. Ese era el comentario. Yo lo que considero clave, seguro en este momento, lo pueden enfocar, por ejemplo, hacia los procesos de pensamiento. O sea, si el error está enfocado hacia una de estas categorías, pues creo que sería viable. ¿Cierto? Es que, Paula, es que hay una cosa y es que nos estamos concentrando en lo que tenga que ver con el contenido matemático como tal. Entonces, si yo listo unas capacidades y por supuesto de eso me van a salir unos errores asociados a que el estudiante usa la regla para medir longitudes de tal cosa, usa el papel milimetrado para poner una gráfica ahí, usa tal cosa, pues todo está asociado al tema porque me lo están pensando cuando está desarrollando las tareas y todo eso, pero si están descritas en términos del buen uso que le dé a esa herramienta, pues para lo que estamos haciendo no servirían. ¿Sí? ¿Tenía algo a entender? Es por eso que en algún momento les dije que no es lo que nos atañe en las tareas prototípicas, tareas que son de evaluación. Ya en el módulo siguiente sí van a tener que vérselas con eso. Y también, digamos, ese error que ustedes encontraron en un trabajo ya publicado hace parte de esa revisión de literatura. Pero también hay cosas, como les decía, que podemos descartar de acuerdo pues, con los objetivos que tengamos. Bueno, cuestiones de forma. Entonces necesitamos que todos tengan en este momento el listado actualizado de análisis cognitivo. Pues cuando vamos a la carpeta de cada grupo, en este momento tiene que estar el documento con la fecha 17, acuérdense que primero va el año 02, 10, 11, ¿listo? Y acá hay una carpeta que dice versiones previas. Aquí van los listados que ustedes han generado con motivo del borrador, con motivo de la actividad previa. Entonces acá pueden estar tantas versiones como quieran importante que tengan la fecha. Y entonces, lo que decía Yelitza, y la numeración, ¿no? Acá vamos a tener consecutivo de 1 a 50 o a 100 las que tengamos, porque este documento que está aquí es el que va a servir de referencia para nosotros revisar las actividades en las que estemos, ¿vale? Con lo que te está diciendo entonces no hay, digamos, ningún tipo de restricción de fecha, de subir, digamos, el día de hoy ya no que más tarde se lo queremos actualizar mañana. Asociemos eso a los envíos. Entonces, por ejemplo,
para el borrador de la actividad 3.3, ¿cierto? Ustedes van a hacer, de pronto dicen ya tenemos un nuevo listado. Le ponen la fecha del borrador y en algún momento en una nota al pie o algo así del borrador dicen el listado actualizado es tal cosa. O borrador o final. Borrador o final, porque es que también ustedes entonces cada día se les ocurrió un error y el listado cambia. Entonces como que pónganse eso y ¿Será que alguien no actualizó ese listado? Sarita, sobre las presentaciones, que les decíamos que les íbamos a dar unos consejitos. Sí. Y complemento. Sí. Bueno, entonces. Respecto a las presentaciones, esta no es la actividad más larga que van a tener. Se van a seguir ampliando, ¿sí? Y el tiempo, como les digo, la extensión de los documentos van a seguir siendo las mismas. Entonces, la sugerencia es tomar prioridades al respecto, ¿sí? De esto que hay grupos que ya lo están haciendo y entonces presentan pues parte del trabajo o lo que consideran más relevante para su tema, ¿sí? No presentan las 25 dificultades que clasificaron, sino presentan las 2 más representativas que sean suficientes para los 9 minutos. Tener en cuenta 2 cosas, eso, las que sean prioritarias por el tema y lo que se piden los criterios de evaluación de la actividad, como las partes más gruesas de la actividad, porque lo que viene va a ser más largo. Eso les evita poner, por ejemplo, tablas como algunas que vi que la verdad no alcancé a leer nada, porque no es tan importante que veamos que sí hicieron la tabla toda completa, como si es importante ver cómo la construyeron, que nos cuente cómo la hicieron, eso sí. Especialmente porque en lo que viene vamos a hacer unos grafos que van a ser algo complejos y es importante verlos bien, ver al menos un grafo completo, ¿sí? Que ver los 15 grafos en una diapositiva. Creo que eso sería. Sí, entonces para complementar, por ejemplo en esta actividad teníamos 3 partes. Algunos, revisión de la literatura y encontraron muchas cosas y querían decir. Tenían dificultades y errores del tema y tenían revisión de información. Entonces volvamos, ¿cuál es el objetivo de la actividad? Estaba centrado en que dificultades y errores del tema, ¿cierto? Entonces había una parte gruesa que era esa. Entonces puedo no ignorar eso. Entonces yo a algún grupo le digo, piensen como en porcentajes, ¿cómo van a distribuir esto? Entonces ustedes pueden poner acá un 40 y acá incluyen el otro porcentaje. Entonces, ¿a qué le van a dar más relevante? Es lo primero que van a pensar. Lo segundo, pues es que de revisión de literatura encontramos hartas cosas. Bueno, ¿qué de eso fue lo clave para ustedes? Y que se pueda resumir en unas líneas, para que ustedes en unas viñetas van presentando qué encontraron de este autor, qué fue lo relevante. Ya. Están mostrando, si ustedes quieren decir, es que revisamos mucho, ahí lo pueden decir, pero sobre todo van a decir qué fue lo más importante, no van a saturar al auditorio y concretan cositas, igual líneas con las ideas clave y pues la referencia. Pues si ustedes dicen Mora et al, Mora y otros 2006, pues yo ya sé que este grupo revisó esto, esa idea de ese autor me llamó la atención, pues lo reviso, no tienen que dar como toda la clase de esa literatura. Revisión de información previa. Es que cambiamos toda la formulación de esta tarea, ¿para qué? Entonces centrémonos en qué buscamos. ¿Sí? Entonces, si hicieron en varias tareas modificaciones, pueden decir en la tarea tal, tarea tal, tarea tal, tarea tal. Hicimos acá tales modificaciones, pero aquí pueden dar cuenta de a qué le apuntamos. ¿Sí? Como para la tarea que me explica por qué. Digamos, si la actividad les está pidiendo hablar de tareas y formulación de una tarea, ¿qué sería lo prioritario? La tarea. ¿Sí? Y ustedes dirían que uso. Si me quieren decir revisión de información previa, lo importante de esto es el para qué. Entonces, sí, es que resulta que en la tarea uno, ¿recuerdan? Tenía que ver con esto, con esto, con esto. Preguntábamos cuestiones que
se podían dar diferentes interpretaciones. Entonces propusimos una nueva formulación allí y con eso estaríamos contribuyendo a más. Si una persona tiene que saber más de eso, pues va. Son como ideas que pueden utilizar y esquematizar para no tener que poner plantar. Todo lo que ya no sirve. De relación de dificultades y errores. Podría ser la tabla o podría utilizar un mapa, había por ahí, o un esquemita de acá estuvieran estas dificultades y acá las pongo. Un ejemplo o dos ejemplos de los errores. Si usé una clasificación diferente, yo lo puedo colorear, incluso acá puedo usar convenciones. Y digo, esto es complejidad de diferentes recursos. La presión del tiempo, a partir de esta actividad, las tareas. Pero esto va más allá de más. Hemos estado en diferentes presentaciones de pruebas de capacidad investigativa, que son las que hacen estudiantes de doctorado. Y la verdad del terreno que ustedes ya han ganado en cuanto a manejo del público y presentar información, en ese momento yo les invito a que piensen a la primera actividad que hicieron, que igual fue muy bueno. Pero el manejo que ya ustedes tienen, el no pegarse a leer allá, sino explicar, entonces los seguiremos molestando. Créanme que a mí me duele más que ustedes decirles ya. Pero eso también les va a ayudar bastante en este proceso, no solamente teórico, sino también de ese tipo de habilidades. Y ya. Pero muy bien, me gustó mucho. Como siempre me gusta mucho el trabajo que están haciendo, se nota el esfuerzo. Se nota que están tomando en serio su formación en MAT y eso es muy, muy importante porque no se trata de presentar por presentar, sino de aprender y que todos nos apropiemos de eso. Entonces, por eso vamos siempre muy contenta. ¿Actividad 3? Ya 3. Ya. Casi se acaba este semestre. Estamos exactamente en un mes, terminamos módulo. Y no se han matriculado, pero no importa. Bueno, entonces, si la actividad anterior tenía 3 partes, esta tiene 9. Bueno, puedo decir 3 grandes apartados para que no se vea tan grande. Entonces, en esta actividad, ojo, porque muchas veces se equivocan y cuentan todos los objetivos, todas las tareas y hacen un proceso súper largo y todavía no es necesario. En esta actividad, cada grupo va a seleccionar un solo objetivo para hacer este ejercicio. Yo sé que en las actividades anteriores, en la 3.1 y en la 3.2, y algunos grupos venían diciendo que las capacidades que activamos con esta tarea son, los objetivos que desarrollamos aquí son, las capacidades matemáticas fundamentales que activamos no sé qué aquí son, y yo les venía por ahí, a algunos les insistí con el lenguaje, hoy vi que lo volvieron a hacer. En esta actividad se van a dar cuenta porque antes no se podía decir que activábamos las capacidades o desarrollábamos los objetivos, y es porque todo lo que hicimos antes se basaba en expectativas, hipótesis que nosotros planteamos. Ahora aquí vamos a empezar hasta ahora a caracterizar los objetivos, que es como se llama esta actividad. Hasta ahora vamos a mirar si sí estamos o no activando esas capacidades con las tareas prototípicas. Ahora sí podremos decir eso. Entonces, la primera parte es hacer el análisis de las tareas prototípicas del objetivo que escojan. Para eso, ¿qué vamos a hacer? Vamos a elaborar los caminos de aprendizaje de cada tarea prototípica asociada a ese objetivo. Esa es básicamente la primera parte, y aquí hay que, como siempre, justificar de forma textual el grafo que se presenta de esos caminos de aprendizaje de cada tarea. En el archivo de cuestiones generales, que creo que está desde el módulo 1, pero se actualizó el archivo de cuestiones generales. Es que hay un apartado en esas cuestiones generales que, si no estoy mal, es el 7.7, que habla de mapas conceptuales. Se refería para el módulo anterior, pero aplica para este módulo en cuanto a los grafos, ¿sí? Se dan unas características, y es porque creo que yo por ahí lo dejé en un video de los que puse,
y da un ejemplo de unos grafos que se ven lindísimos, de colores y formas, o sea, bonitos. Pero la idea es que tengamos los informes estandarizados, entonces, porque no se vean tan recargados los grafos. Hay unas sugerencias en los apuntes, unas cosas muy sencillas, muy lineales, con unas flechitas. La idea es seguir esas sugerencias. Entonces, por ejemplo, usar fondo blanco en las cajas si es que las hay, que algunos pueden utilizar cajas, no emplear sombras en esas cajas si las hay, no usar colores. Entonces, si no se pueden usar colores pero necesitan resaltar cosas, entonces usar las líneas continuas, la línea discontinua, la línea más opaca, más gruesa, doble, ese tipo de cosas, que funciona igual que los colores. Igual todos los grafos van a tener su explicación y justificación textual. Eso para los grafos, tanto de los caminos de aprendizaje como en los de la segunda parte. La segunda parte de la actividad corresponde a caracterizar los objetivos. Para caracterizar los objetivos hay que hacer el grafo de secuencias de capacidades del objetivo. Aquí va a suceder que cuando ustedes hagan los grafos van a encontrar que en una tarea, en dos tareas diferentes que ustedes consideraron diferentes, de pronto encuentran que en términos del grafo los estudiantes hacen lo mismo, y entonces ustedes se vienen a dar cuenta en esta actividad que las dos tareas en realidad son la misma, ¿sí? Y empiezan a aparecer cambios. Entonces la tercera parte de esta actividad se refiere otra vez a reformular, la reformulación de todo. Desde la actividad 3.1, bueno, eso ya lo tendrán reformulado en la 3.2, lo podemos retomar de la 3.2. Todo lo que necesiten reformular, desde objetivos, tareas prototípicas, incluso el mismo objetivo que están analizando en esta actividad lo pueden reformular. Lo mismo, hay que actualizar el archivo de anexos, poner allí todo actualizado, lo que necesiten actualizar allá y lo que necesiten justificar en el informe para que no se vayan a pasar de las 2000 palabras. Hay que resaltar aquí que la segunda parte de esta actividad depende de que también se haga la primera. Caracterizar el objetivo depende de esos grafos que hayan hecho en la primera parte, ¿sí? Entonces toca tener mucho cuidado de cómo se hacen esos caminos de aprendizaje y cómo se traducen en términos de secuencia. En la secuencia 2 puede ir también la capacidad 7 o no, porque ya es la otra secuencia. ¿Me explico? O sea, por ejemplo, en la secuencia 1 tiene la capacidad 2, 3, 4 y 5. Y yo miro la secuencia 2, en la secuencia 2 también puedo, por ejemplo, incluir la capacidad 3. Puede suceder que una capacidad aparezca en diferentes secuencias. Eso sí, lo que no puede ser es que aparezcan, sí, que la secuencia esté configurada por 5 capacidades. Y en 2 secuencias, estas 4 capacidades, esas 2 secuencias solo difieren por una capacidad y esté justificada de una forma rara. Eso sí no va a suceder, pero sí puede suceder. Bueno, y asociar los errores también al gráfico, ¿no? Eso. O de pronto esta es También tener mucho cuidado porque ha sucedido que algunas veces una capacidad queda escrita de una forma muy gruesa y la capacidad sola hace las veces de una secuencia de capacidad. Entonces es justificarlo muy bien por qué esa capacidad quedó así. De hecho, en los apuntes hay un ejemplo de una capacidad de esas, ¿sí? Las que se refieren a toma de decisiones, por ejemplo, ¿sí? No es muy frecuente, pero puede pasar. Entonces, lo primero que hay que hacer para hacer bien esta tarea es revisar esos listados que ya teníamos antes. Se asume que ya las tienen. No, partimos del hecho de que los estudiantes ya tienen esos. Entonces, deja representar lo de las secuencias cuando las capacidades deben tener, ¿no? No, las secuencias pueden tener un número limitado de capacidades, no, mínimo. Lo que se acaba de decir, podría ser una capacidad muy compleja, o por lo menos la de decisión, que se puede ver como una secuencia en sí misma. Pero puede existir. ¿Sí? Puede existir en sí misma ser una.
Por ejemplo, para este ejemplo, y por ejemplo, y en este caso, si yo lo veo aquí, entonces tendría un camino donde empiezo a secuencia de capacidades 3 y luego paso a la Bueno, pues tienen de forma sobre los mapas, pues igual Sarita, tuviste pues, como tutora. Ellos han hecho un esfuerzo muy grande por manejar el vicio con y un omnigrafle, pero entonces puede hacer recortar algunos procedimientos. Como decía Sarita, no vamos a utilizar cajas de colores, procurar no saturar con las formas, siempre es lo más sencillo. En cuanto a la letra, pues usar ojalá Times New Roman, por aquello que el texto viene así. Si no, la idea es que todos los diagramas que ustedes generen en MAT tengan el mismo estilo, ¿vale? Tener en cuenta las cuestiones de redacción, entonces no escribir en mayúsculas sostenidas, tener en cuenta la puntuación, tener en cuenta si van a insertar una fórmula o algo así. Bueno, que aquí, como son los criterios las secuencias de capacidad, pues no tiene que ver eso. Pero cuando tengan que hacer eso, mantener el estilo cursiva y demás que utilizaría el editor de cursiva. Cuando usen los recuadros, pues ahí es donde pueden diferenciar con las líneas si es continuas, si es más rígida, ¿no? Y hacer referencia como a las convenciones, qué significa cada cosa. Si van a usar en formas o si van a usar el estilo de la línea, pero siempre decir a qué están haciendo referencia. Entonces, lo que estamos encerrando, aunque aquí esto poco lo van a usar las cajas porque son similares. Bueno, la explicación es necesaria. Cuando ustedes inserten un grafo, cuando se pide una explicación no es leer lo que es evidente en el grafo. Entonces, de la secuencia 1 vamos a la secuencia 2 y allí se puede ir a la 3 o a la 4. No, pues, porque para ustedes es claro lo que quiere decir cada secuencia, pero para un lector no. Entonces es diferente que ustedes hablen del procedimiento, después del estudiante hacer tal cosa, secuencia 1, puede suceder esto, secuencia 3, secuencia 4, entre paréntesis. Eso es una explicación exacta. Y en cuanto a insertar, ustedes saben que no es pegar una imagen, no es la foto, no es el pantallazo, porque esto va en formato matricial y no se puede ver bien. ¿Se acuerdan que cuando uno amplía es terrible? Entonces, ustedes están trabajando en Visio o en Omnigrafle, seleccionan, copian, pegan y ahí ya queda como vectorial, es lo que necesitamos. Hasta ahora entendido. Y seguir el esquema de los apuntes para esos grafos, porque pues a veces salen unas formas muy chéveres, pero para unificar, pensando si en algún momento hacemos alguna unificación. Si el grafo sale, por ejemplo, ha sucedido que sale como nosotros los presentamos aquí con unas flechitas que generalmente van de izquierda a derecha y se ven horizontales, a veces ustedes hacen lo mismo y les sale como de 3 hojas de largo. Eso es lo Entonces, pues utilicen el sentido de las flechitas, pues, obviamente explicándolo, para cuadrarlo en el texto y no que pues, le salga así de largo y lo tengan que reducir de este tamaño para que les vaya más largo. ¿Se acuerdan? Como la línea, como la de los bancos. Claro. Pero que se lea. Es como cuando ustedes organizaron el marco PISA, ¿se acuerdan? Entonces mirar si nos queda mejor, no horizontal, sino vertical, porque es muy extenso. Entonces hay caminos que se pueden ir. En ningún caso girar la posición de la hoja. No, mantener siempre la hoja. Igual que la flechita, a veces no se lee grafo porque la flechita tiene una punta así de gigante y lo que está ahí está escrito así de pequeño. Todo eso. Pues son cosas que hemos visto que nos ha pasado por eso. Pues eso sería ahorita. Lo otro pues ya de procedimientos, pues ustedes ya saben. O esos grafos me imagino que no ocurren dentro de las palabras. No se toma palabras. No, igual no quedan como imagen y no. Recuerden que cuando la insertan, eso debe estar en línea con el texto. No pasa conmigo. Los grafos sí son imágenes, pero... Y entonces es un programa que la imagen queda flotando. No, en línea con el texto y en estilo FI. Y si está así, usted da enter y automáticamente queda en epígrafe. O en
o que se escriben en descripción, en Epigraficación. La cuestión, acuérdense, sí, es todo en cursiva, figura 1 punto, y a partir de aquí no va en cursiva, eso sí lo hacen ustedes manualmente. Grafo Es mejor, es preferible que dejen en las figuras siempre en línea con el texto, así la página les quedó 2 renglones, el resto en blanco y la figura se pasó a la otra página, no importa. No importa. Preferible sino que la dejen flotante, porque entonces yo paso y dice figura 3 y la figura 3 está por allá pegada arriba porque como quedó flotante yo escribo allá. Y ya la no hay plantilla se figura. daña, porque usted tiene enter para luego poder escribir. Y entonces viene una sección de redacción, sobran 20 espacios. Sí, no. Recuerden hasta el martes para subir la valoración, sus criterios de valoración por pares, comentarios individuales al viernes. La mayoría subió el viernes, no siguieron el consejo de la última. Y ya. Recordarles miércoles dudas. Sarita ha estado muy juiciosa resolviéndolas, por eso a primera hora o a veces el jueves no les envió el desarrollo, pero les publico ya la respuesta, pues para que ustedes puedan avanzar y registrar la reunión con la formadora el día sábado. Estamos preocupados por ese tema. ¿Ya recibieron el correo de digamos que la facultad hace la solicitud del comité de matrículas, porque pues todo eso tiene que ser realizado. Entonces el comité de matrículas se consigue, y vamos a dar la facultad. Pero si el ministerio no, pues la facultad va a decir que si no le cambia el plazo, más de la mitad de estudiantes de la facultad. Igual seguir todos los días revisando y no vamos a convocar el Ministerio de Educación se iba a buscar al responsable de eso y era un contacto aquí que la llamaban y era aquí. ¿Qué ha pasado con esa persona? Ya no está estudiando, está en reemplazo. Hay un reemplazo provisional y eso ya sería muy interesante. Ustedes saben que lo que tienen que tomar los procesos.